Hola y bienvenidos a Probando la Cocina. En el día de hoy vamos a preparar un arroz frito chino. No te lo pierdas. Bien, iniciamos el proceso cortando o picando jamón en cuadritos. El jamón que tengas, no importa cuál sea, pero vamos a cortarlo en cuadritos lo más pequeño posible, ¿verdad? No queremos trozos grandes, pero si a usted le gusta en trozos grandes, córtelo en trozos grandes, no hay ningún inconveniente. En este caso estamos usando un jamón de pavo, podría ser cualquier tipo de jamón, no hay problema. Que sea sabroso, o sea, que tenga sabor, es lo que queremos del jamón. Fíjese más o menos cómo estamos haciendo los cortes para hacerlo más fácil, ¿verdad? Cortamos todo el jamón juntos y hacemos estos procesos mucho más fácil, más rápido, ¿verdad? Esta es una técnica básica 001 de nococinero.com y aprendemos a hacerlo para cualquier cosa. Importante, se fija los tamaños de los cuadritos, que tampoco sean muy grandes, para que el arroz quede bonito también, que quede lindo, porque comemos con los ojos. Seguimos cortando y nos vemos enseguida. Ok, ahora vamos a cortar la cebolla. Por supuesto, si es Probando la Cocina, lleva cebolla. Y vamos a cortarla en trozos un poquito grandes. Vamos a quitarle las impurezas o la raíz, no sé cómo se llama, el tallo este. Vamos a asegurarnos de cortarlo. Si le gusta en trozos pequeños, córtala en trozos pequeños, pero yo prefiero cortarla en trozos bastante grandes, ¿verdad? Mira, no muy pequeños. Me gusta que se vea la cebolla porque también es parte, ¿verdad? de que el plato quede bonito, ¿ok? Miren más o menos los tamaños que estamos dándole, o sea que no son muy pequeños, pero tampoco muy grandes. Vamos a recoger la cebollita y ahora vamos a cortar el cebollín o la cebolla tierna, el puerro, no sé cómo lo llaman en su país. Déjenmelo saber aquí en los comentarios para yo también aprender un poco. Le quitamos, ¿verdad?, el tallito. Eso lo guardamos porque eso lo podemos sembrar. Recuérdense, no lo boten. Y entonces vamos a buscar la forma de picarlo lo más fácil posible, ¿verdad? Lo doblamos aquí y vamos picando en trocitos pequeños también, ¿ok? No queremos tampoco que los trozos sean muy grandes. Esto también le da una buena apariencia al arroz, pero también le da un súper sabor, ¿verdad? Porque el cebollín es delicioso. No sé si a ustedes les gusta, pero a mí me encanta también. Picamos. Exacto. Eso, miren lo que queremos. Esto es lo que estamos buscando. Vamos a recogerlo, recogemos el cebollín y seguimos con lo próximo. Ok, ahora vamos con la zanahoria. Hay dos formas de cortar la zanahoria. Una es lo que estoy haciendo ahora, que es cortándola como en tiritas, ¿verdad? Lo más finita posible. Creo que esa forma es un poco difícil, ¿verdad? Con un cuchillo, si tú tienes herramienta para cortarlas en tiritas, es mucho más fácil. O comprar la cebolla ya en tiritas. Pero esta es la segunda técnica que les voy a enseñar en un segundo para que vean qué fácil es. Vamos a guayarla. Utilizamos un guayo, ¿verdad? Y vamos a utilizar la parte más anchita, ¿verdad? Para guayarla. Cualquiera de las dos formas queda muy bien, ¿verdad? Pero usted decide cuál sea. La cebolla también le da colorido al arroz y también un buen sabor al arroz. Vamos guayando, guaye de a uno, guaye de a dos, como usted desea. Seguimos guayando y nos vemos enseguida. Aquí los dientes de ajos, vamos a picarlos. Podría majarlos si quiere, pero me gusta más picadito. En este caso que vamos a estar utilizando. Vamos a picar los dientitos de ajo lo más pequeño posible que usted pueda. Ok. En este caso estoy haciendo una receta, luego se la voy a presentar para varias personas. Creo que con esto comen casi 8 personas, ¿verdad? Pero también le voy a presentar la receta reducida a 2 personas, ¿verdad? Para que puedan hacer. Normalmente cocino siempre mucho. En este caso quiero también enseñarle a ustedes cómo cocinar porciones más pequeñas, ¿verdad? Si alguna de las recetas que tienen en mi canal de YouTube no le satisface o no lo ayuda para cocinar la cantidad que usted quiera, me escribe en el mismo comentario del video y yo me encargo de ayudarlo directamente. No se preocupe. Vamos a ayudarlo siempre. Queremos que aprenda a cocinar. ¿Ves? Aquí tenemos los dientes de ajo. Estos son dientes de ajo bastante grandes. Y estos que tenemos aquí es jengibre, ginger. ¿Ok? El ginger vamos también a guayarlo, pero en la parte... mire cómo queda en esta parte, que a mí realmente no es lo que queremos. Lo que queremos es que quede un poquito como si fuera majado, ¿verdad? Y vamos a hacerlo en la parte pequeña.
es un poquito más complejo, ¿verdad? Y tenga cuidado que no se guaye los dedos, que no quiere, el arroz no lleva carne humana, ni uñas. Entonces preferimos, ¿verdad? Con mucho cuidado que lo vayan guayando. Esto es un poco más complejo porque como que se pega el ginger o el jengibre. ¿Cómo le llaman en su país? No sé, me deja saber. Esto es ginger en inglés, o esto es lo que usan los chinos, ¿verdad? O los japoneses. Y que nosotros hacemos teces con eso, bastante bueno, ¿verdad? De jengibre sube la presión bien buena, te pone heavy. Ok, vamos a limpiarlo acá para poder coger lo más posible. Eso es más o menos lo que estamos buscando. Sacudimos y sacamos lo más posible. Olvídese que se mezcle un poco con la zanahoria. Vamos a tratar de guayarlo completo. Cuidado con los dedos, siempre tenga cuidado con esos deditos. Ok, esto es más o menos lo que estamos queriendo. Seguimos guayando y nos vemos enseguida. Ok, vamos a batir los 6 huevos que vamos a utilizar en esta receta. Vamos a estar utilizando una plancha en este caso. Si usted quiere hacerlo en un sartén, lo puede hacer en un sartén perfectamente. En este caso, como voy a hacer mucho arroz, no tengo un sartén tan grande, ¿verdad? Para tantas personas, uso la plancha, que es más fácil para mí, pero puede hacerlo en un sartén del tamaño que usted quiera. Vamos a vertir aceite de su preferencia. Yo voy a estar utilizando aceite de maíz y también voy a estar utilizando aceite de oliva. Ok, vamos aquí a vertir un poquito. El aceite que vamos a utilizar siempre de a poquito, ¿verdad? O sea, no mucho, ¿verdad? Para que no se pegue. Y aquí vamos a ir echando los huevitos de poco a poco, ¿verdad? Para que no se rieguen toda la plancha. Recuérdense, la plancha o el sartén deben de limpiarlo súper bien. Esta plancha está curada, limpiada y extra limpiada. ¿Ok? Aunque se vea así, así son las planchas. No es que está sucia, es que son así. ¿Ok? Vamos a ir suavecito con los huevos, ¿verdad? Porque no queremos que se riegue por toda la plancha completa para después tener que limpiar. No queremos ese reguero, pero vamos haciéndolo, ¿ok? Si no le gusta el huevo, no le ponga huevo, pero realmente el arroz chino lleva los huevitos, ¿ok? Vamos haciéndolo, picamos para que los trocitos se queden bien pequeñitos, o lo más pequeño posible, ¿verdad? Porque no queremos trozos de huevo dentro del arroz. O sea, queremos que se vea bastante pequeñito dentro del arroz, pero que se vea, ¿verdad? Y que sepa. El sabor es parte del sabor del arroz chino, el arroz frito. Ok, seguimos picando y para asegurarnos de, ¿verdad?, de que queden los trocitos pequeños. Ahora, ok, recogemos por aquí, lo ponemos por un ladito, ¿verdad? Lo guardamos todos para ahorita vamos a utilizarlo. Vamos a guardar todo el huevito y ya verán qué rico va a quedar esto. No estamos utilizando sal, miren que no usamos sal, ¿ok? Vertimos un poco de aceite simplemente para que no pegue, ¿ok? No se vuelva loco echando aceite. Vamos a echar ahora el jamoncito a cocinar. Este jamón se lo puedo comer porque el jamón está cocinado, ¿verdad? No es jamón de cocer, o sea, el jamón de cocinar. Este jamón ya viene cocinado. Pero lo que tenemos que calentar para que queden ahí más o menos súper caliente y que esa grasita salga y se active esa grasita que tiene dentro también, ¿ok? Que es importante eso. Vamos a moverlo y calentarlo. Quizá, qué sé yo, 5 minutos de cada lado, 3 minutos de cada lado más o menos, pero no necesariamente tiene que ser tanto tiempo. Lo vamos moviendo y cocinando y nos vemos enseguida. Ok, vamos a echarlo para un ladito, ya está cocinado, ve cómo se ve como medio quemadito, o sea, doradito, no quemadito, doradito, ¿verdad? Lo echamos para un lado, para el lado que está apagada la hornilla, ¿verdad? Vamos a dejarlo por ahí para que termine de cocinarse bien, o de caliente, que se mantenga caliente realmente es lo que queremos, ok. Ya. Vamos ahora a trabajar con el ajo, echamos el ajo. Y también vamos a proceder a echar el jengibre. El ajo y el jengibre, es que este es el ajito y ahora vamos a echar el jengibre. Okay, aquí están los dos. El jengibre tiene un poco de zanahoria que cuando lo guayamos, pero no importa. Este es el jengibre. Okay, queremos que se dore, se queme un poquito, o sea, que el ajito quede como quemadito también. Un poquito de aceite. Fíjense que en este caso estamos usando aceite de oliva, preferiblemente porque no estamos calentando mucho el sartén tampoco. Todo lo que estamos utilizando básicamente, a excepción del camarón, ya está casi cocido. O sea y los vegetales que queremos simplemente ablandarlo.
Pero acá vamos moviendo un poquito y vamos a echarle ahora los vegetales que ya previamente picamos. Ok, vamos a mezclarlo con este ajo y con este ginger o con este jengibre o no sé cómo le llaman. Vamos a mezclarlo. No queremos, o sea, queremos que queden ardentes los vegetales porque tampoco queremos que quede una plasta, un poquito de aceite también, ¿verdad? Porque sigan acá. Queremos que queden crunchy, esa es la palabra correcta, crunchy. Ok, movemos. Importante, mover. Por eso utilicé esta plancha, porque hay que mover mucho y si no tienes espacio en un sartencito es un problemita. Si usa un sartén, úselo grande, ok, para que pueda mover con facilidad y no se le haga un reguero y su esposa, su pareja, su novio, su novia, no le pelee. Acuérdese que usted quiere complacerla, ¿verdad? Para que se sorprenderla y no sorprenderla con un reguero en la cocina. Eso es lo que no queremos. Ok, movemos. Vamos a ajustarlo como cerquita todo, porque vamos a taparla con esta tapita para que simplemente el vapor, ¿verdad? Termine de cocinarla como 1 minuto o 2 minutos más. Mire cómo está. Mire, 1 minuto, esto es 1 minuto más o menos más. Realmente siguen estando crunchy, ¿verdad? No están súper cocinadas, pero tampoco vamos a sacarla como quiera porque esto va después para el arroz. Ok. Recuérdense que la receta se la pongo en unos minutos, pero las dos recetas, la receta para la que estoy haciendo, que es para 8 personas, y también la de 2 personas, que básicamente es reducida. Cualquier receta que yo haga, recuérdense que me pueden escribir en los comentarios y yo lo voy a ayudar para que puedan hacer la proporción correcta. Pero la receta que ponga simplemente siempre digo más o menos cuántas personas son, usted divide y punto. Aquí vamos a echar los camaroncitos. Si es alérgico al camarón, no use camarón. Tengo a alguien que a Laura no le gustan los camarones, le encantan, pero no puede comerlos. No echamos camarón. Vamos a echarle camarón. Los camarones, el arroz frito lo llevo. Lo estoy echando un poquito grandecito porque no voy a hacer ninguna proteína adicional. O sea, no voy a hacer carne ni nada. Simplemente el arroz frito como comida sola, ¿verdad? Como plato principal. Y le vamos a echar los camarones más grandes, ¿verdad? Ahí le echamos el aceite de ajonjolí y le echamos la salsa de soya, ¿verdad? Un poquito, nada más un poquito echamos para darle sabor. El aceite de ajonjolí da un sabor extraordinario, ¿verdad? Y la salsa de soya también, pero es la base o lo que estamos utilizando como sal, ¿ok? Para salar. No vamos a utilizar sal, nada de sal en esta receta, nada. Pero la salsa de soya sí contiene, es bastante saladita, ¿verdad? Ok, movemos. No queremos que queden muy cocidos, ok. Simplemente vamos a darle la primera, como dice, la primera mano de cocción. Porque como quiere, esto va para el arroz también y en el arroz se va a terminar de cocinar. Los camarones no es bueno cocinarlo mucho porque quedan muy duritos. Vamos a taparlo 1 o 2 minutos como mucho, ok. Y nos vemos. Aquí está. Todo 1 minuto y medio, 2. Míralo aquí cómo quedó. Ya básicamente ya están orange, chinita o naranja. Ya se ven naranja, ya están cocidos. Sáquelo inmediatamente. Lo dejamos fuera del fuego. Ok, todavía están no al dente porque no son al dente, pero están un poquito medio crudito por dentro todavía. Se lo podría comer sin ningún inconveniente, pues ya están en su punto perfecto, ¿verdad? Pero en el arroz, cuando lo mezclemos ahorita, va a terminar de cocerse lo suficiente. Un poquito de aceite, siempre para que no se pegue. Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a echar el arroz ya previamente cocinado, sin sal y sin aceite. Miren mis otros videos donde yo les enseño cómo cocinar arroz. Básicamente sin sal y sin aceite, ¿ok? Nada de sal, ¿ok? El arroz ya está un poco, no está frío, pero ya está fresco. Lo hicimos hace un ratito. Vamos a separarlo bien, ¿verdad? Para que no queden los brumos. Pero muy bien, esto es lo que queremos. Miren cómo se ve esto. Súper bien. Y vamos a proceder a echarle el aceite de sésame oil o aceite de ajonjolí. ¿Cómo le llaman en su país? No sé, me deja saber en los comentarios. Le echamos la salsa
de ostras, que le da un sabor dulzón delicioso. Importante esa salsa de ostra. No, o sea, si no le gustan las ostras, échele la salsa de ostra porque no sabe nada a ostras realmente. Es un sabor espectacular. Y los restaurantes chinos buenos de verdad, que saben cocinar arroz chino de verdad o arroz frito, se la echan también. Le da un sabor muy particular, de verdad, es exquisito, delicioso. No sabe a marisco, no sabe, es un sabor muy bueno. Confíe. Vamos a mover bien, siempre importante mover bien todo el tiempo, ¿verdad? Para que los sabores y los ingredientes se mezclen muy bien. No deje todo para última hora. Vaya moviendo desde el principio. Echamos el huevito. Vamos a romperlo bien, ¿verdad? Para que se mezcle. Muy bien. En este caso usamos 6 huevos. La otra receta, por supuesto, no son 6 huevos, son mucho menos. Pero vamos ahora a aprovechar y a mezclarlo con los demás ingredientes, que ahora el jamoncito va a ayudar muchísimo. Ese sabor de ese jamón, mire cómo está ese jamoncito. Esa grasita del jamón, del mismo jamón, deliciosa también, ¿ves? Vamos moviendo. Cualquier jamón que use va a ser bueno, ¿verdad? Mientras el jamón sea con más sabor, o sea, que no sea de slide, ¿verdad? Que no sea de lonja, porque eso como que entorpece en el proceso. Aparte que ellos lo usan en cuadritos, ¿verdad? Vamos a hacerlo igualito. Vamos a mezclar bien, mezclamos bien. Disculpe que vamos a durar un poquito más este video, pero quiero que vean el proceso completo de punta a cabo. O de cabo a rabo. Movemos. Y requete movemos. Aquí están los ingredientes. Ya lo pueden ver. Importante, anótelo. Si no lo sabe, si no lo anotó, dele para atrás el video para que lo anote. Estos ingredientes son los ingredientes para 8 personas. Importante. Si tiene alguna duda, escríbame en los comentarios. Ahora vamos a echarle los vegetales. Perfecto. Aquí están todos los vegetalitos. Ya se consumieron ahí más o menos, ¿verdad? Pero están todavía crunchy todavía. Ok. Le echamos acá germinado de frijoles. Estos son naturales. Bueno, todos son naturales, pero podrían ser de lata también si no consigue fresco. No importa. Podrían ser de lata también. Estos no son de lata, son frescos. Y confíe, échele ese germinadito, que eso también le va a dar, aunque no lo crea, un sabor delicioso y una textura cuando a la mordida, ¿verdad? Al masticado, cuando esté ahí en la boca. La salsa de soya también se le echamos ahora. Si le gusta más salado o menos salado, la sal la va a controlar usted con la cantidad de salsa de soya que le eche, ¿ok? No le eche sal, salsa de soya. Mientras más salsa de soya le eche, más oscuro va a quedar el arroz. Si le gusta más oscuro, recuérdese que va a quedar, mientras más oscuro, más salado. Hay algunas salsa de soya, hay unas que son black, no sé qué, que son como más manchosas, o sea, que son más oscuras, ¿verdad? Pero recuérdese eso, salsa de soya es equivalente a sal. Okay, no usamos sal aquí en ninguno de los pasos. Y este arroz va a quedar en su punto. Y aquí estamos utilizando piti poas, como le dicen en algunos países, o guisantes dulces, no sé cómo le dicen en su país. Por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta aprender sobre las diferentes culturas. Y también para mencionarlo en los videos, ¿verdad? Para que cada quien tenga más fácil en su idioma, ¿verdad? Vamos aquí, movemos. Se fijan, movemos y movemos. No dejamos de mover. Seguimos moviendo y nos vemos enseguida. Y de último, ahora, como tuvimos como 3 o 5 minutos moviendo, ahora vamos a proceder a echar los camaroncitos. Ok, echamos los camaroncitos. Y pasa lo mismo. A mover. Hay que mover.
Seguimos moviendo y nos vemos enseguida porque ya este arroz está en su punto. Bueno, no sé si lo mencioné, la hornilla debe estar siempre a fuego medio, ¿verdad? Si quieres subirlo un poquito en algún momento, pero a fuego medio para que el arroz se mantenga friendo porque es arroz frito. Ok, ya tengo unos cuantos minutos moviendo. Vamos a proceder a servirlo para ver si es verdad que sabe. ¡Wow! Aquí está, señores. El arroz frito de Probando la Cocina, o arroz frito chino, o arroz chino frito, como quiera decirlo. Vamos a probar los camaroncitos a ver si quedaron ricos. ¡Wow, wow, wow! Rico, rico, rico. Vamos a probar el arroz ahora. Mira que tiene muchos camarones, los camarones al gusto. Vamos a probarlo. Ay, 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 ay. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué cosa rica, Dios! No, un poquito más, porque esto está demasiado rico. No, vamos a ver si es verdad, ¡Wow, wow, wow! Nada que envidiar a ningún arroz chino. Recuérdense seguirme en YouTube, apretar la campanita para que reciban notificaciones de nuevos videos, probandolacocina.com. ¡Nos vemos!